Valentina Cruz siempre pensó que la fe era una cosa privada, íntima, casi silenciosa, como una vela encendida en un rincón de la casa, no hacía ruido, pero alumbraba cuando todo se apagaba. Creció en un barrio de calles estrechas y veredas gastadas, donde la gente se conocía por el nombre y por las heridas. Su mamá, Teresa, vendía empanadas en la esquina de la plaza. Su papá había desaparecido del mapa cuando Valentina tenía 9 años, y con él se fue esa sensación de seguridad que uno cree eterna hasta que se rompe. A los 28, Valentina vivía en la misma ciudad, pero en otro mundo. Trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa de construcción, traje sencillo, cabello recogido, manos manchadas de tinta de tanto firmar papeles y revisar planillas. No tenía lujos, pero tenía una rutina y en esa rutina cabía lo que para ella era un tesoro. Su mamá, su pequeño departamento de paredes claras y el coro de la iglesia del barrio donde cantaba los domingos con una voz que sonaba a esperanza y a llanto contenido. La iglesia se llamaba Santa Clara, un edificio antiguo con bancos de madera que crujían como si tuvieran memoria. Allí conoció a Andrés Medina, el nuevo director del coro. Andrés no parecía de barrio. Llegó con un blazer impecable, sonrisa controlada y una cruz discreta colgando del cuello. Hablaba con una seguridad que atraía, como si todo lo que decía estuviera respaldado por una vida de triunfos. Tenía 35, ojos oscuros, y esa clase de carisma que hacía que la gente se enderezara al verlo entrar. Valentina lo miró con desconfianza al principio, no porque fuera malo, sino porque era demasiado perfecto para ser verdad. Aún así, Andrés fue amable con ella desde la primera reunión. Le pidió que se quedara unos minutos después del ensayo para escuchar una armonía que quería ajustar. Cuando el resto se fue y el templo quedó medio vacío, Andrés se sentó a su lado, bajó la voz y le dijo algo que a Valentina le golpeó suave pero hondo. Tu voz suena como alguien que ha aguantado mucho y no se ha rendido. Eso es raro hoy. Ella se rió, nerviosa, y le respondió que solo cantaba. Andrés negó lentamente, y sin apurarse, como si estuviera leyendo una verdad en su rostro, dijo, la gente canta lo que lleva adentro. A veces sin darse cuenta. Esa noche, Valentina volvió a su casa con la sensación extraña de que alguien la había visto de verdad. Y eso, cuando una ha vivido sintiéndose invisible, es una especie de milagro. Teresa, su mamá, lo notó. Estás distinta, le dijo mientras amasaba. ¿Te brillan los ojos? ¿Te pasó algo? Valentina se encogió de hombros, intentando no emocionarse. Nada. ¿Es el coro? El director es bueno. Teresa levantó la mirada, y su expresión cambió a algo que era mezcla de alegría y preocupación. Que sea bueno no significa que sea para ti. Cuídate, hija. La gente buena a veces también te lastima sin querer. Y la gente mala, con ganas. Valentina pensó que era la desconfianza típica de una madre que ya lo había visto todo. No imaginó que esas palabras serían un aviso. Los días pasaron y Andrés apareció cada vez más en su vida. Empezó con mensajes sobre partituras, luego sobre canciones, luego sobre cómo estaba ella. Le preguntó por Teresa, por el trabajo, por lo que soñaba de niña. Un jueves, después de ensayo, Andrés le propuso tomar un café. No en un lugar fancy, sino en una cafetería sencilla cerca de la plaza. Valentina aceptó con cautela, pero terminó riéndose más de lo que se había permitido en años. Andrés contó que había trabajado en una fundación de ayuda social, que había viajado por distintos países participando en misiones, que había aprendido música en un seminario antes de decidir que su camino era servir desde el arte. Hablaba de Dios como quien habla de un amigo cercano. Valentina escuchaba y, sin darse cuenta, empezó a admirarlo. El problema fue que la admiración se transformó en necesidad. Andrés tenía ese talento peligroso de convertirse en refugio. Valentina, que siempre había sostenido a otros, sintió por primera vez que alguien podría sostenerla a ella. Y entonces, como sucede en las historias donde el corazón se adelanta a la razón, se enamoró. No fue de golpe, sino como una lluvia fina que te moja sin que la notes. Un día se dio cuenta de que revisaba el celular con ansiedad para ver si él había escrito. Otro día, de que había elegido el vestido azul porque él una vez dijo que ese color le quedaba como el cielo después de la tormenta. Otro día, de que rezaba por él con una intensidad que no rezaba por nadie. Andrés, por supuesto, también parecía enamorado. Le decía cosas bonitas, le prometía un futuro, con propósito, le hablaba de formar una familia con valores, de hacer un proyecto social juntos, de ayudar a los jóvenes del barrio para que no terminaran perdidos como tantos otros. Teresa lo conoció un domingo. Andrés se acercó con respeto, le besó la mano como un hombre antiguo,
y le dijo que estaba agradecido de que hubiera criado a una mujer tan luminosa. Teresa sonrió, pero sus ojos se quedaron quietos, observándolo con esa sabiduría silenciosa de las madres que han aprendido a leer entre líneas. Aún así, no dijo nada. Solo apretó la mano de Valentina más fuerte de lo normal. Un mes después, Andrés le pidió matrimonio. Fue en la misma iglesia Santa Clara, después de un ensayo. El templo estaba vacío, solo ellos dos, las velas encendidas, el olor a incienso. Andrés se arrodilló frente al altar, sacó una pequeña caja y con una voz que parecía una oración le dijo: Valentina. Yo no sé cuánto tiempo Dios me va a dar, pero sí sé que quiero pasar cada día contigo. Quiero que sirvamos juntos. Quiero que construyamos algo que trascienda. Valentina lloró como si se le saliera el alma. Dijo que sí con la cabeza antes de poder pronunciar palabra. Y cuando al fin habló, lo hizo como quien se lanza al vacío con fe: sí, Andrés. Sí. Esa misma noche, Teresa abrazó a su hija con un cariño desesperado. ¿Estás segura?, le preguntó. Valentina le respondió lo obvio, que lo amaba, que él era un hombre de Dios, que era bueno, que la hacía sentir protegida. Teresa tragó saliva. Que sea de iglesia no lo vuelve santo, hija. Acuérdate, hasta el diablo sabe rezar si le conviene. Valentina se ofendió. Por primera vez en años, levantó la voz con su madre. Mamá, ¿por qué siempre tienes que ver lo malo? Déjame ser feliz. Teresa se quedó callada. Y ese silencio fue como una puerta cerrándose. La boda se programó rápido. Andrés dijo que no quería prolongar la tentación y que era mejor hacer las cosas bien, como Dios manda. La iglesia se llenó de gente. El coro cantó. Valentina entró del brazo de un tío porque su padre nunca apareció. El vestido era sencillo pero elegante. Teresa lloró desde el primer banco, con una mezcla de orgullo y una tristeza que no sabía explicar. Cuando el sacerdote dijo: puede besar a la novia, Valentina sintió que la vida por fin la premiaba. Como si después de tanta lucha, el cielo le dijera: aquí está tu recompensa. Pero el cielo a veces guarda pruebas dentro de regalos. Los primeros meses fueron una luna de miel con grietas pequeñas, casi invisibles. Andrés era cariñoso en público, atento con la iglesia, generoso con los vecinos. Pero en la casa, a puertas cerradas, su voz se volvía más fría. Empezó a criticarle cosas mínimas, que dejaba la toalla mal colgada, que su risa era muy fuerte, que su mamá se metía demasiado. Valentina lo justificaba todo. Está estresado, pensaba. Es que él quiere lo mejor. Debe ser que no sabe convivir. Y rezaba para tener paciencia. Rezaba para ser una buena esposa. Rezaba para que el amor arreglara lo que la razón empezaba a ver. Andrés también empezó a controlar el dinero. Le dijo que era mejor que ella renunciara al trabajo porque él tenía contactos, y pronto conseguiría un proyecto grande con la fundación. Le pintó un futuro donde ella se dedicaría al hogar y al servicio. Valentina dudó, pero Andrés la tomó de la mano y le habló como quien bendice: confía. Dios provee. Ella renunció. Ella renunció. Los días se hicieron extraños. Andrés salía temprano, volvía tarde. Cuando Valentina preguntaba, él respondía con evasivas. Reuniones, gestiones, gente que quiere sabotear. Y cada vez que ella insistía, él se ofendía, se hacía la víctima, la acusaba de no tener fe. Si vas a dudar de mí, estás dudando de lo que Dios está haciendo, le decía. Y Valentina se sentía culpable, como si su duda fuera un pecado. Teresa empezó a preocuparse. Iba a visitarla con la excusa de llevarle comida, pero en realidad iba a mirarle los ojos, a revisar si había tristeza escondida. Valentina siempre sonreía, pero Teresa veía el temblor en sus manos, el cansancio en los hombros, la manera en que Valentina se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Una tarde, Teresa le encontró llorando en la cocina, con el delantal puesto, mirando la nada. ¿Qué pasa?, le preguntó. Valentina intentó secarse rápido las lágrimas. Nada, mamá. Hormonas, no sé. Teresa se acercó, le levantó el mentón. No me mientas. Tú no lloras por nada. Valentina se quebró. Le contó que Andrés se enojaba por todo, que le revisaba el celular, porque no había nada que ocultar, que le decía que estaba engordando, que una vez le apretó el brazo fuerte durante una discusión y que después le pidió perdón llorando prometiendo cambiar. Teresa la abrazó con rabia contenida. Eso no es amor,
hija. Eso es control. Valentina se defendió con la desesperación típica de quien ama y teme perder, pero él es bueno, mamá. Él sirve a Dios. Él me ama. Teresa le habló suave, como se habla cuando hay un abismo, el que ama no humilla. El que ama no lastima. Dios no quiere verte así. Valentina se quedó quieta. Y por primera vez, una verdad se asomó, quizá había confundido carisma con bondad. El golpe final llegó un domingo. Era el aniversario de la iglesia. Había un evento especial. Andrés, como director del coro y representante de la fundación, iba a dar un discurso. Valentina estaba emocionada y nerviosa. Se arregló, se maquilló, se puso un vestido sencillo y una cruz que era de Teresa, como amuleto. Cuando llegaron, la iglesia estaba llena. Había cámaras, porque un medio local había ido a cubrir la labor social del lugar. Andrés subió al altar. Sonrió. Habló de fe, de comunidad, de ayudar al prójimo. La gente aplaudía. Valentina lo miraba con orgullo, hasta que él dijo su nombre. Y quiero agradecer especialmente a mi esposa, Valentina, dijo Andrés, y ella sintió un calor en el pecho. Porque ella es un ejemplo de cómo Dios puede rescatar a alguien de la mediocridad. Valentina se congeló. La palabra mediocridad le cortó la respiración. Andrés siguió, y su voz se llenó de falso humor. Cuando la conocí, era una chica común, sin aspiraciones. Pero miren lo que hace Dios, la puso a mi lado y ahora tiene propósito. La gente rió, como si fuera una broma ligera. Las cámaras grababan. Valentina sintió que la cara se le quemaba. Se volvió hacia Teresa, buscando apoyo, y vio a su madre con los ojos húmedos y la mandíbula tensa, conteniendo un grito. Andrés terminó el discurso con una frase que pretendía sonar espiritual: Dios usa a los fuertes para guiar a los débiles. Los aplausos retumbaron. Valentina, en medio del ruido, sintió el silencio más cruel de su vida. Porque la humillación más profunda no es la que te gritan en la calle, sino la que te disfrazan de elogio frente a todos. Esa noche, en la casa, Valentina lo enfrentó. No con gritos, sino con voz quebrada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me humillaste? Andrés cambió la cara, como si se quitara una máscara. No exageres. La gente se rió. Fue para motivarte. Para que entiendas que yo te elevé. Valentina lo miró, y por primera vez no vio al hombre de Dios. Vio a un hombre hambriento de poder. Yo no soy tu trofeo, susurró ella. Andrés se rió con desprecio. ¿Y qué eres entonces, una heroína? No seas ridícula. Sin mí, tú vuelves a vender empanadas con tu mamá. Las palabras fueron un golpe directo al corazón, porque tocaron su herida más vieja, el miedo a no valer. Valentina se quedó inmóvil. El aire se le hizo pesado. Sintió un impulso de defenderse, pero la voz se le atascó. Andrés se acercó, invadiendo su espacio, y le dijo en el oído: acuérdate de algo, Valentina, nadie te va a creer. ¿Eres la esposa perfecta en público, o no? Si hablas, te destruyo. Esa amenaza fue el despertar. Esa misma madrugada, Valentina no durmió. Se sentó en la sala con una Biblia vieja que era de su abuela. No era una mujer que citara versículos como arma, pero esa noche buscó consuelo como quien busca oxígeno. Abrió al azar, temblando, y leyó una frase subrayada con tinta antigua: la verdad los hará libres. Lloró con la cara escondida en las manos, y en medio del llanto, rezó. No un rezo bonito, no uno de iglesia, sino uno crudo, humano, desesperado: Dios, si de verdad estás aquí, si de verdad me amas, dame fuerzas para salir de esto. Yo no quiero odio, pero tampoco quiero seguir perdiéndome. Y en ese silencio, sintió algo que no supo explicar. No fue una voz, no fue una visión. Fue una certeza caliente en el pecho, como cuando alguien te toma la mano en la oscuridad. Al día siguiente, Valentina fue a ver a Teresa. Su mamá abrió la puerta y la encontró pálida, con ojeras, pero firme. Valentina no dijo hola. Solo dijo: mamá, necesito ayuda. Teresa no preguntó nada. La abrazó y la metió a la casa como quien protege un tesoro. Valentina contó todo: el control, las humillaciones, el dinero, las amenazas. Teresa escuchó con lágrimas silenciosas. Vamos a sacarte de ahí, dijo Teresa con una calma que escondía fuego.
Valentina intentó justificar todavía, por costumbre, por miedo. Pero, la iglesia, la gente, van a decir que soy mala esposa, que lo abandoné. Teresa le apretó las manos. Que digan lo que quieran. Dios conoce tu corazón. Y yo también. Y si hay algo que aprendí en esta vida es que la vergüenza no se carga por amor. Se suelta por dignidad. En los días siguientes, Valentina comenzó a planear su salida con cuidado, como si fuera una fugitiva. Recuperó copias de documentos, buscó asesoría legal con una abogada del barrio, y habló con el sacerdote, el padre Ricardo, un hombre mayor que había visto demasiadas historias rotas. El padre Ricardo la escuchó en el confesionario, pero esta vez no era confesión, era una mujer pidiendo salvación. Cuando Valentina terminó, el sacerdote tardó en responder, y su silencio no fue juicio, sino tristeza. Hija, dijo al fin, la fe no es una cadena. La fe es luz. Nadie tiene derecho a usar a Dios como excusa para dominarte. Valentina sintió que se le aflojaban los hombros. Por primera vez, no se sintió culpable por querer irse. Pero Andrés no tardó en notar que algo cambiaba. Empezó a ser amable de golpe, a regalarle flores, a pedirle perdón por sus errores, a llorar, incluso a arrodillarse. Un día le dijo, fui duro porque te amo. Pero si me dejas, me destruyes, ¿eso quieres? Valentina lo miró con una mezcla de compasión y repulsión. Porque el manipulador siempre sabe actuar cuando siente que pierde el control. Esa noche, Valentina respondió con una frase simple, quiero vivir. Andrés se puso frío. Entonces guerra. La guerra llegó en forma de rumores. A la semana, en la iglesia, algunas mujeres empezaron a mirarla distinto. Valentina escuchó susurros en el pasillo. Dicen que ella lo engaña. Dicen que está loca. Dicen que se aprovechó de él. Andrés, como buen actor, se mostraba triste frente a todos. Llegaba con ojos rojos al coro, hablaba de pruebas espirituales, pedía oración por su matrimonio. Valentina veía cómo él construía una narrativa donde él era víctima y ella era amenaza. Y lo peor, la gente, sin conocer la verdad, se lo creía. Una tarde, una mujer del coro se acercó a Valentina con falsa compasión. Hija, tienes que someterte. La Biblia dice, Valentina sintió rabia, pero recordó algo que el padre Ricardo le había dicho, no discutas con quien quiere usar tu fe contra ti. La verdad no necesita gritar. El día más humillante fue cuando Andrés la enfrentó frente al coro, en pleno ensayo. Valentina, dijo con voz suave, si quieres destruir mi reputación, por lo menos ten el valor de decírmelo en la cara. Todos se quedaron mirando. El ambiente se congeló. Valentina sintió el corazón en la garganta. Esa era la trampa, si hablaba, él diría que estaba loca, si callaba, parecería culpable. Valentina respiró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que su voz sonara sin pedir permiso. Andrés, yo no quiero destruirte. Yo quiero salir de un lugar donde me humillas, me controlas y me amenazas. Y no voy a seguir fingiendo para que tú quedes bien. El silencio fue brutal. Alguien dejó caer una hoja. Otra persona se tapó la boca. Andrés sonrió con desprecio, pero sus ojos se endurecieron. ¿Ven? Está inventando. Está poseída por resentimiento. Valentina sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Miró a los rostros alrededor. Algunos estaban confundidos, otros incrédulos, otros empezaban a entender. Se quitó la cruz del cuello, la apretó en la mano como si fuera un ancla, y dijo, mi fe no está en tu aprobación. Está en Dios. Y Dios no ama la mentira. Se fue del ensayo con la espalda recta, aunque por dentro temblaba. Esa noche, Andrés llegó a la casa furioso. Tiró cosas, golpeó la mesa, insultó. Te vas a arrepentir, gritó. Te voy a dejar sin nada. Valentina, con el corazón en llamas, se encerró en el baño, llamó a Teresa, y en menos de una hora su mamá llegó con el padre Ricardo y un vecino. Andrés, al ver testigos, cambió de cara. Se hizo el ofendido. Así que ahora me vas a acusar, dijo, teatral. El padre Ricardo, sin levantar la voz, lo miró fijo. Andrés, basta. Esta casa no es un altar para tu ego. Valentina se va. Andrés rió con sarcasmo. Padre, usted no entiende. Ella me pertenece. El padre Ricardo dio un paso hacia él,
y su voz fue tranquila pero contundente: nadie pertenece a nadie. Y quien cree lo contrario no está siguiendo a Dios, está siguiendo su soberbia. Valentina tomó una maleta pequeña. No se llevó todo. Solo lo importante: documentos, ropa, recuerdos de su madre y la Biblia vieja. Antes de salir, miró la casa donde había soñado construir un futuro. Vio las paredes como si fueran testigos de su ingenuidad. Y al cruzar la puerta, sintió que respiraba por primera vez en meses. Se fue a vivir con Teresa un tiempo. Al principio fue duro. El barrio la miraba, la juzgaba. Su trabajo ya no estaba. Su economía se desarmó. Pero había algo que no le pudieron quitar: su dignidad. Y Andrés no se quedó quieto. Empezó a acosarla con mensajes, a amenazarla con denunciarla por abandono, a decir que la dejaría en la calle. Valentina, con asesoría, puso una orden de alejamiento. Y cuando Andrés vio que la justicia comenzaba a mirarlo, cambió de estrategia. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Un día, una mujer llamada Laura, que Valentina apenas conocía de la iglesia, la buscó en secreto. Llegó a la casa de Teresa con los ojos rojos y un pañuelo apretado en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo. Valentina la miró con desconfianza. Laura respiró hondo y soltó una frase que fue como un rayo: «Yo también fui víctima de Andrés». Laura contó que Andrés había tenido una relación con ella antes de Valentina, que la manipuló, la aisló, y que cuando ella intentó contar la verdad, él la ridiculizó y la hizo ver como una mujer despechada. Laura se fue del barrio, se escondió por vergüenza, pero al ver a Valentina hablar en el coro, algo se le movió por dentro. «Tú dijiste lo que yo no pude», le confesó llorando. Valentina sintió que el suelo se le movía. «¿Por qué nadie dijo nada?», preguntó. Laura bajó la mirada. «Porque él sabe actuar. Porque la gente cree más en el hombre carismático que en la mujer rota. Porque nos enseñaron a callar por miedo al que dirán». Teresa apretó la mano de Valentina. El padre Ricardo, que estaba allí, cerró los ojos como quien reza por fuerza. Laura también traía pruebas, mensajes, audios, testimonios. Y lo más fuerte, había más mujeres. En los días siguientes, otras dos se acercaron. Una, Daniela, contó que Andrés le pidió dinero para la fundación y nunca apareció. Otra, Mariela, confesó que Andrés la presionó emocionalmente usando frases religiosas para manipularla. Cada historia era distinta, pero todas tenían el mismo patrón: control, humillación, mentira, espiritualidad usada como máscara. Valentina sintió rabia, pero también una tristeza profunda. Porque no era solo su historia, era un ciclo. Con la ayuda del padre Ricardo, y con apoyo legal, decidieron enfrentar la situación de manera formal. Valentina declaró. Laura declaró. Las demás también. La investigación se abrió. La iglesia se dividió. Algunos defendieron a Andrés con fanatismo. Otros empezaron a despertar. Los medios que antes lo grababan como hombre ejemplar, ahora lo buscaban para preguntarle por acusaciones. Andrés, acorralado, se volvió más agresivo. Intentó decir que era una persecución espiritual. Intentó llorar frente a cámaras. Intentó señalar a Valentina como instrumento del enemigo. Pero esta vez, su actuación no alcanzó. El día que lo suspendieron de sus cargos en la iglesia, Valentina estaba sentada en el último banco de Santa Clara. No fue por venganza. Fue por cierre. Miró el altar, las velas, las paredes que habían visto su boda y su caída. Sentía una mezcla de dolor y alivio. El padre Ricardo se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. Valentina tardó en responder. «Siento que perdí tiempo», dijo al fin. «Siento vergüenza, porque yo misma me convencí de que esto era amor». El padre Ricardo negó lentamente. «No, hija. No perdiste tiempo. Aprendiste. Y tu testimonio puede salvar a otras. La vergüenza no es tuya. Es de quien te dañó». Valentina respiró. Miró al altar y, sin querer, recordó el versículo: «La verdad los hará libres». Por primera vez entendió que esa libertad no era solo salir de una casa, era salir de una mentira. Meses después, Valentina consiguió trabajo en una pequeña empresa, no tan buena como la anterior, pero honesta. Empezó a estudiar de noche, contabilidad básica, administración.
Teresa, orgullosa, le preparaba café y le decía: «Mírate, estás volviendo a ti». Valentina volvió a cantar, pero esta vez su voz sonaba distinta. No era la voz de alguien que aguanta. Era la voz de alguien que sobrevivió. Un día, la invitaron a hablar en un grupo de mujeres de la comunidad. Valentina dudó. Le daba miedo exponerse. Le daba miedo que la juzgaran. Pero luego pensó en Laura, en Daniela, en Mariela, y en todas las que no habían hablado por miedo. Pensó en su madre vendiendo empanadas, aguantando la vida sin rendirse. Pensó en la fe como luz, no como cadena. Y aceptó. La sala estaba llena. Mujeres jóvenes, mayores, algunas con hijos, otras con ojos cansados. Valentina subió al frente con un micrófono temblando en la mano. Por un segundo quiso huir. Pero respiró y dijo: «Yo creí que Dios me había mandado un premio, y resultó ser una prueba. Y quiero decirles algo: si alguien usa a Dios para controlarte, no es Dios. Es manipulación». Hubo silencio. Algunas lloraron. Otras asentían. Valentina siguió: «Yo pensé que la fe era aguantar. Pero aprendí que la fe también es levantarte y salir. Porque Dios no quiere verte rota. Dios te quiere viva». Esa noche, después de hablar, una chica se le acercó. Tenía unos 20 años, ojos hinchados. «Gracias», le dijo. «Yo estoy viviendo algo parecido. Y hoy, me diste fuerzas». Valentina sintió que la vida le devolvía sentido. No el sentido romántico que había soñado con Andrés, sino uno más profundo, el sentido de convertir el dolor en puente. Con el tiempo, Andrés desapareció del barrio. Nadie supo exactamente dónde se fue. Algunos decían que se cambió de ciudad. Otros que se fue con alguien más. Valentina dejó de perseguir respuestas. No porque no importaran, sino porque entendió que su paz no dependía de cómo terminara la historia de él, sino de cómo empezaba la de ella. Un domingo, Valentina volvió a Santa Clara por primera vez sin temblar. Entró con un vestido sencillo, el cabello suelto, y esa cruz de Teresa colgando del cuello otra vez. Se sentó en un banco y cerró los ojos. No pidió venganza. No pidió castigo. Pidió algo distinto: «Gracias por sacarme. Gracias por enseñarme que el amor no humilla. Y si puedo ayudar a alguien más, úsame para eso». Cuando abrió los ojos, la luz del vitral le pegaba en la cara. Era una luz suave, como un abrazo. Valentina sonrió con lágrimas, pero ya no eran de destrucción, eran de redención. Y si hoy estás escuchando esta historia, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también estás viviendo una injusticia, una traición, un dolor que nadie ve. Tal vez alguien te ha hecho creer que mereces menos, que tienes que aguantar por amor, por familia, por fe, por miedo al que dirán. Y quiero que te quedes con esto: tu vida vale. Tu dignidad vale. Y si crees en Dios, recuerda algo simple pero poderoso: Dios no te hizo para vivir en cadenas, te hizo para vivir en verdad. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más y si te gustaría ver más historias con este tipo de mensaje. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces una sola historia puede darle a otra persona la fuerza que le faltaba. Y suscríbete a @finalesasombrosos para no perderte ningún capítulo. Aquí seguimos contando historias que conmueven, inspiran, y sobre todo, te recuerdan que siempre se puede volver a empezar.